Bueno, voy a pasar a compartir por acá un poquito de información acerca de los futuros, más específicamente el futuro del Merval, sí, que es básicamente el índice ROFEX y cómo poder utilizarlo como para tener algún tipo de cobertura. Ejemplo, si yo al día de hoy tengo acciones en cartera del Merval, bien, que puede llegar a ser Loma Negra, IRSA, Bima, YPF y demás, bueno, lo que puedo hacer es, para no vender las acciones, bien, en el día de hoy porque está cayendo, porque la verdad que no debería siempre venderse las acciones cuando están cayendo, sino que más que nada es parte del mercado. Entonces, para no perder esa diferencia de valor, lo que puedo hacer es venderme en un futuro sin tenerlo, bien. Entonces, todo lo que el Merval caiga, bien, va a ser mi diferencia en pesos de forma positiva. Para comenzar, los futuros son básicamente un derivado, sí, es un subyacente en el cual cuando uno lo utiliza, que puede llegar a ser de forma especulativa, que no se la recomiendo, y también puede llegar a ser de cobertura, en este caso, de la que estamos hablando en este momento, uno puede hacer este tipo de estrategias, ¿no? De no vender las acciones, quedárselas en cartera, bien, en el mercado spot, y a su vez quizás si tenemos grandes bajas o algún tipo de rendimiento negativo del Merval o en general de las acciones argentinas, bueno, uno puede venderse en este futuro y bueno, y equilibrar, ¿no?, la diferencia que hay entre una caída porcentual de los índices, en este caso una caída que sería la ganancia que tengamos a la hora de poder vendernos en un futuro. Los futuros ya vienen, en este caso, para lo que respecta a Argentina, ya vienen estandarizados. ¿Qué significa? Que cuando operamos un contrato, operamos lo equivalente a cierta cantidad de acciones. Ejemplo, si yo quiero operar un contrato de YPF, es como si estuviera operando 100 acciones de YPF. No puedo bajarlos, y ya está estandarizado. Ahora bien, ¿cómo son las liquidaciones? ¿Cómo son las pérdidas y las ganancias? Ejemplo, si yo el día de hoy compré un futuro de YPF, bien, a cierto valor, y el futuro sube, bueno, esa diferencia de precios me la van a depositar a mí en efectivo en mi cuenta comitente en pesos, bien. También viceversa, si yo al día de hoy compré un futuro y en este caso el futuro cae, bueno, esa diferencia negativa se me va a quitar de mi cuenta comitente, ¿sí?, a modo de pérdida. Ahora bien, ¿cómo hacemos como para poder vendernos en un futuro sin tenerlos? Bueno, vamos a la parte de un contrato, en este caso que puede llegar a ser el IPF, pero bueno, ahora vamos a pasar a hacer el ejemplo con el Merval. Vamos a ir como si fuéramos a vender una acción, ¿sí?, en este caso, pero bueno, sin tenerla. Entonces, automáticamente la posición está en negativo, ¿bien? Entonces, si yo me vendo, en este caso, volviendo al ejemplo de YPF, si yo me vendo en un contrato de YPF estoy en -1, toda la diferencia de que el precio subyacente, en este caso que viene a ser la acción de YPF en el mercado spot, caiga, viene esa diferencia de precios en negativo, me va a ser depositada a mí de forma positiva, bien, porque fue una ganancia para mí en efectivo en mi cuenta comitente. Ahora bien, si yo estoy en negativo, o sea, estoy en -1, ¿cómo hago para salir de la posición? Bueno, la operación inversa, ¿no? Compro un contrato y ahí automáticamente quedaría en cero básicamente la operación y ya saldría directamente de lo que es un futuro. Entonces, los futuros sirven como cobertura, sí, y también como especulación, que bueno, no se las recomiendo, pero bueno, si uno quiere quizás probar este tipo de instrumento, lo puede hacer tranquilamente. Así que bueno, vamos a pasar a hacer un ejemplo. En este caso, para lo que respecta al Merval, el futuro del Merval es el índice ROFEX, ¿sí? Vamos a poner RFX por acá arriba y nos va a aparecer el contrato de ROFEX 20, ¿sí?, de junio 2024, en el cual cliqueando ahí, sí, vamos a entrar directamente al futuro. Fíjese que tiene prácticamente el mismo movimiento idéntico que el Merval. Ahora bien, ¿cómo hacer para ponernos en negativo? Bueno, vamos a la parte de la caja de puntas, bien acá, la gente quiere comprar, la quiere vender, vamos a vender uno sin tenerlo. Ejemplo, el valor actual es 221 o 210, vamos a clicar ahí, bien, nos va a aparecer acá abajo, sí, en este caso vamos a poner cantidad 1, fíjense que un contrato de ROFEX 20 equivale a 221.000 pesos. Ahora bien, esto no significa que tengamos que poner, ¿sí?, 220 lucas para poder ponernos a la baja en este futuro, sino que este futuro ya está estandarizado, ¿sí? Y cuando nos vendamos en este futuro, automáticamente lo que va a hacer el broker es agarrar ciertos títulos que tengamos en cartera para dejarlos en garantía sin venderlos, ¿bien? Ejemplo, si yo al día de hoy tengo en mi cartera spot, tengo bonos AL30, bueno, lo que va a hacer la cámara básicamente es tomar esos bonos AL30, dejarlos en garantía hasta que yo cierre la posición. ¿Por qué? Porque al ser un instrumento estandarizado de futuros y apalancado y que también tiene ganancias y pérdidas ilimitadas, bueno, básicamente lo que hace esto es garantizar siempre y cuidar obviamente a todo tipo de inversor. Entonces, cuando la posición sea cerrada, bien, esos títulos van a ser devueltos. Y también a su vez es una ventaja porque esos títulos siguen a mi nombre. No significa que el mercado me los toma y después me los da sin figurar en mi nombre, sino que siguen vigentes dentro de mi cartera. Y si también, en este caso, los futuros dan una rentabilidad positiva, también van a ser acreditados en mi cartera de inversión. Y también, a su vez, si en este caso lo que el mercado me tomó como garantía, que puede llegar a ser bonos, en este caso vale 30, y el bono también sube, bueno, también voy a ser parte de ese beneficio, ¿no? No es que si el mercado me toma la garantía, después, si el bono sube, no voy a ser parte de la suba, no, sino que obviamente que termina siendo obviamente parte de mi cartera de inversión.
Para poder encontrar lo que el mercado toma como garantía, ¿sí? Tenemos que ir a la página de Argentina Clearing, ¿sí? Que después se la voy a dejar por acá como para que la puedan ver, y ahí van a tener cuánto vale cada contrato, van a tener también la estandarización, y también van a tener lo que uno deja a través de márgenes y demás como para poder abrir una posición. Después, si quieren indagar un poquito más acerca del índice ROFEX, van directamente a la página de MADVA, ¿sí? MADVA ROFEX, que es la entidad que los coloca a modo de instrumento dentro del mercado. Bueno, van a tener todo tipo de especificación sobre el contrato y demás. Ahora bien, volviendo a la operación, sí, si uno tiene ganas de venderse en el Merval, sí, lo que hace básicamente es venderse en un futuro sin tenerlo. Vamos a ver un poquito cómo. Fíjense que ahora estamos en 221.800. Vamos a colocar ahí, en este caso ponemos acá abajo cantidad, si pueden ver. Colocamos uno y vamos a vender, sí, este contrato sin tenerlo, sí. Fíjense que ya cambió el precio. Vamos a colocar un precio actual, bien. Le damos a vender, fíjense, y automáticamente colocamos vender. Vamos a otro precio. Colocamos ahí, cantidad 1, sí. Vender sin tenerlo, sí. Colocamos vender y fíjense que automáticamente nos sale el -1. ¿Qué pasa? Ahora bien, si el futuro, en este caso del ROFEX, y si el índice Merval sube, obviamente voy a tener pérdidas. Voy a pasar a pagar esa diferencia en pesos, pero si el Merval sigue cayendo, yo voy a tener ganancias, bien, ganancias en pesos de forma ilimitada, tanto si gano o si pierdo, ¿no? Obviamente. Ahora bien, de acuerdo a la cantidad que querramos especular o utilizar como cobertura, en este caso para lo que respecta al índice ROFEX, va a depender directamente de la cuenta comitente, porque si yo al día de hoy tengo, supóngase, 300 lucas, bueno, no me va a permitir, digamos, la plataforma no me va a dejar que yo me apalanque a través de un futuro, obviamente. Entonces, por lo menos deberíamos tener arriba de 1 millón, 1,5 millones, como para, digamos, tener ese margen de movimiento también del Merval, y también que obviamente que nuestro perfil de inversor nos acepte básicamente el broker como para poder hacer el tipo de operación. Porque si yo el día de hoy me abro una cuenta comitente, bien, y comienzo a operar futuros de la nada sin haber operado opciones, acciones, CDR, bonos, bien, no me va a dejar la entidad financiera, porque obviamente lo que quiere hacer es cubrir al inversor, porque sabe que este es un instrumento que obviamente que es bastante apalancado, que es estandarizado, que también tiene posibilidades de pérdidas y ganancias ilimitadas. Pero por otro lado también sirve mucho cuando quizás uno tiene una cartera, como dijimos recién, una cartera del mercado spot de acciones locales y no las quiere vender y sabe que quizás se puede llegar a venir algún tipo de baja porque el mercado viene subiendo hace tiempo y quizás no se quiere quedar afuera o quizás no quiere vender las acciones porque la verdad que le da mucha fiaca vender para después comprar más abajo. Así que para evitar eso lo que hace es venderse en un futuro, entonces a diferencia de precio, bueno, le va a ganar directamente en pesos. Fíjense que después de la apertura de este contrato de -1, tenemos una pérdida casi de 900 pesos, ¿bien? Entonces, de esta forma funciona básicamente los futuros, ¿bien? Es un instrumento estandarizado, es un instrumento apalancado, derivado, en el cual está muy bueno para poder indagar, para poder tener otra opción, otra alternativa, ¿sí? A lo que todo el mundo quizás hace siempre, que es comprar acciones, dar y bonos. Sí hay que darle seguimiento, bien, no es algo que uno pueda quizás empezar a jugar y ver si puede ganar o perder, sino que hay que darle la vida seriedad que corresponde. No es para hacer trading tampoco, sino que siempre lo recomiendo a modo de cobertura, bien, más que nada porque nuestro mercado local es un mercado relativamente chico y quizás si uno se encuentra con el tema de tradear de corto plazo, como se dice, bueno, se va a encontrar con que paga muchas comisiones y a su vez también que es un mercado relativamente chico y la diferencia de precio de un día para el otro quizás puede llegar a ser bastante amplia, entonces no se recomienda a modo de especulación. Si a cobertura, como dijimos recién, si tengo acciones del Merval en una cartera, bueno, me vendo en un contrato de futuro de ROFEX y así tranquilamente puedo llegar a tener ese tipo de cobertura. Así que bueno, gente, eso es todo por hoy. Sí, quería comentarles un poquito acerca de esta cobertura, sí, acerca de este instrumento que está relativamente bueno como para poder tener otra alternativa. Sí, vamos a cerrar la posición como para que se puedan ver cómo se cierra. Sí, en este caso vamos a ir a la gente que quiere vender, vamos a comprarle un contrato. Sí, está en 222.190. Clicamos ahí, colocamos uno, vamos a comprar, bien, compramos y ya estaríamos directamente afuera de la posición. Fíjense que no hice posición nula, posición cero, y la pérdida del día de hoy fue solamente 1.000 pesos. Ahora también se puede utilizar viceversa. Yo quiero comprar acciones del Merval, pero bueno, quizás no me interesa comprar un específico, me interesa comprar el conjunto del Merval, me interesa comprar el índice. Bueno, también puedo comprar un contrato de futuro de ROFEX. Bien, vamos a la parte de gente que quiere vender. Sí, le compramos un contrato y ahí estaríamos automáticamente comprados en todo el índice Merval, bien, a modo de un futuro, básicamente. Así que bueno, gente, les dejo esa info por acá, ¿sí? Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Y también, como siempre digo, bueno, primero antes de operar cualquier tipo de instrumento, hay que indagarlo, ¿sí? Hay que operarlo, pero en lo más mínimo. Hay que educarse, hay que ver cómo funciona, hay que ver temas de liquidaciones, de ganancias, de pérdidas y demás. Obviamente, llevarlo a un contexto un poco más serio, ¿sí? Y no ver todo el tiempo que si puedo ganar o puedo perder plata, sino más bien utilizarlo como debería ser este caso, que puedo llegar a ser una gran cobertura ante una baja o también una gran cobertura ante una suba. Así que bueno, gente, les dejo un abrazo. Chau, chau.